Seguimos. Les decía, queridos hermanos, que me siento feliz y orgulloso de que ustedes estén aquí, porque ustedes ya saben que nosotros somos católicos y los católicos quieren aprender. No solamente quieren aprender la doctrina católica, sino que además quieren aprender la doctrina de ustedes. Y que más ustedes, que son los pastores de su iglesia, que puedan decirnos a los católicos en qué creen, qué enseñan. Y con eso nosotros tenemos una riqueza. Vamos a conocer lo que no conocemos, la doctrina de ustedes. Y ustedes van a conocer lo que no conocen, la doctrina de nosotros. Nuevamente buenas tardes a todos, Dios les bendiga una vez más. Para empezar, les decía, yo vengo de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, aquí en La Majada, Zacapa. La Iglesia de Dios de la Profecía es una iglesia que está en 140 países alrededor del mundo. Nosotros, nuestra doctrina o nuestro centro es Cristo. Somos una iglesia cristocéntrica, y porque la Biblia nos enseña que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, no es nadie más. El único camino hacia el Padre es Jesucristo, y eso es lo que nosotros enseñamos. Esa es la verdad en la que nosotros creemos. No creemos en nadie más, sino solamente que Jesucristo es el único camino hacia Dios. La iglesia enseña que el Nuevo Testamento es nuestra única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina. En eso nos regimos, en usar el Nuevo Testamento como el centro de nuestras enseñanzas, porque ahí encontramos nosotros en el Nuevo Testamento las reglas para nuestro diario vivir y la iglesia modelo, cómo fue que fue instituida la iglesia, las prácticas que la iglesia debe de tener. Ahora bien, en el asunto y con todo respeto al hermano cura, ¿verdad? Y a todos ustedes, que creo que en un 100% son pueblo católico, si no estoy mal, porque no sé si hay algún otro evangélico por aquí. Entonces, el punto es que nosotros somos de la ideología que respetamos las creencias de las personas, porque cada quien cree en lo que quiere y eso se respeta, nosotros respetamos eso. Ahora bien, ¿cómo le puedo yo probar que la iglesia a la que yo voy es la iglesia verdadera, la iglesia que Jesús fundó? Déjenme decirle que no se lo puedo probar, y no sé si acá él va a poder probar que la iglesia católica es la verdadera. Eso no lo podemos probar. Nosotros no podemos probar eso. Me honran sus aplausos, pero que sean para Dios, porque Pablo, cuando fue a visitar a Cornelio, le dijo: un momento, dale la gloria al que está arriba, ¿verdad? La gloria es para Dios todo el tiempo. Yo simplemente estoy acá, estamos con permiso de nuestros líderes. El hermano Salvador y yo estamos con permiso acá de nuestros líderes. Ellos saben que acá estamos compartiendo con ustedes, y simplemente somos estudiosos de la Biblia. Cuando hablo de Biblia, no hablo de católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, budistas y todas las religiones existen. No. Cuando yo hablo de Biblia con alguien, con el cura, con los árbitros, con mi pastor, con líderes de la iglesia donde yo me congrego, de otras iglesias, cuando hablamos de Biblia, hablamos de Biblia. Hacemos un lado que si yo soy católico, si yo soy evangélico, si yo no. Hablemos de Biblia, lo que la Biblia dice, porque hoy en día mucha gente interpreta la Biblia a su manera. Y todo el mundo quiere tener la razón. El cura quiere tener la razón, yo quiero tener la razón, los mormones quieren tener la razón, todo el mundo quiere tener la razón. Pero veamos lo que dice la Biblia. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos la iglesia que Jesús fundó. La Biblia es muy clara y dice que Jesús llamó a los que Él quiso, llamó a sus 12 discípulos y fundó la iglesia. Ahora bien, si nosotros nos vamos a poner a debatir, encontramos mucho que debatir.
Porque igual, como pusimos las reglas y no nos vamos a salir del tema. Pero si vamos a debatir, podemos empezar a debatir desde los apóstoles. Y empezamos a debatir de ellos, empezamos a hablar de Pedro, de Pablo. La Iglesia Católica tiene un concepto de ellos, una idea de ellos. La Iglesia Evangélica tiene otra. Entonces, al final, ¿quién tiene la razón? Ese es el punto. Al final, ¿quién tiene la razón? Y esto que les estoy diciendo acá es primera vez que lo hablo frente a un pueblo católico, pero con uno o dos lo he hablado porque tenemos amistad, y al final no llegamos a ninguna conclusión, porque él defiende lo que cree y yo defiendo lo que yo creo. Pero hay una cosa bien importante de todo esto, que al final todos queremos estar con Dios, ¿sí o no? Ustedes quieren estar cerca de Dios. El día de cuando sea el final de este mundo y nos toque darle cuentas a Dios, todos queremos estar con Él. Católicos y evangélicos, todo ser humano quiere estar con Él. Lo único que para llegar a Él solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo. No en sí no es la iglesia. La iglesia no es el camino a Dios. La iglesia es una institución que Dios dejó en la tierra para que predique el evangelio. Jesús mismo cuando Él se fue, Él dijo algo bien interesante. Dice que reunió a sus discípulos y habló con ellos y les dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Y pues, ustedes han leído ese pasaje, pero lo que yo quiero enfocar es que Él dijo: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y esa parte es la que los cristianos, evangélicos, católicos o como se llamen, no enseñan. Eso es lo que dejamos de enseñar. Porque, ¿qué fue lo que Jesús enseñó? Él dijo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Bueno, ahí estamos. Bendigan a los que los maldicen. Eso fue lo que Jesús enseñó. Al que te golpea una mejilla, ponerle la otra. Eso fue lo que Jesús enseñó. Entonces, la iglesia de Jesucristo debe enseñar lo que Jesucristo mandó que se enseñara. No estoy diciendo que nosotros como iglesia evangélica estamos haciendo el trabajo al 100%. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de la iglesia evangélica? Y duele aceptar esto. Y mire que lo estoy aceptando frente a un pueblo católico, y que la tarea que me dieron fue convencerlos que se conviertan al evangelio, que vayan a la iglesia evangélica. Si van, ahí los espero. Pero el problema de la iglesia evangélica, y yo creo que ustedes tienen familiares evangélicos o conocen gente evangélica, es que ha hecho un montón de divisiones. Y por eso hoy las personas no creen ni a la iglesia evangélica, a veces ni a la católica, porque no hacemos el trabajo que Jesús dijo que hiciéramos. No enseñamos lo que Él mandó, sino que al contrario, muchas personas, para obtener poder, para poder mandar sobre la iglesia, hacen un montón de divisiones. Allá donde nosotros hay 3 iglesias evangélicas, ¿por qué no solo hay una? Cuando hablo con evangélicos esto, pues como que no les caigo muy bien, pero es la verdad. ¿Por qué no solo hay una? Si Jesús dijo: sobre esta piedra o sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Él dijo mi iglesia, o sea, y otra no es mía, es de Jesús. La Biblia dice que Jesús la compró con su sangre. Muchos dicen mi iglesia, pero es que esa no es mi iglesia, es la iglesia donde yo me congrego, porque la iglesia le pertenece a Jesucristo, solamente a Él. Él es el dueño de la iglesia, porque Él la compró con sangre. Nosotros no dimos nada por la iglesia. Y mucha gente dice mi iglesia, y ese término está mal, porque mi iglesia no es mía, es de Jesucristo. Acá yo no le voy a poder probar que la iglesia evangélica es la iglesia que Jesús fundó. No lo voy a poder hacer, porque la iglesia que Jesús fundó
soy yo. La iglesia soy yo. La iglesia es usted. Donde usted vaya, ahí va la iglesia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que para ser usted la iglesia, tiene que seguir el mandamiento que Jesús dejó de hacer discípulos y enseñar lo que Él ha mandado y vivir una vida ejemplar como la que vivió Jesús. No les puedo dar otra base más. Simple y sencillamente que Cristo es el centro de todo. No hay otro. Y eso es lo que Cristo enseña. Entonces, creo que ahí estamos. Dios les bendiga a todos. Antes de comenzar, para agradecerle, agradezco al hermano sus palabras, quedó grabado, ustedes lo escucharon, no lo dije yo, lo dijo él. Su sinceridad me hace vibrar de alegría, porque hay que ser valiente para ser sincero. Cuando él dice no podemos comprobar que nuestra iglesia es la verdadera, eso es de admirar, y solamente hombres con pantalones en el puesto pueden decirlo. Esto no lo podemos comprobar, y es sincero, y la sinceridad vale mucho a los ojos de Dios y a los ojos del pueblo. Un aplauso para él. Ahora me toca a mí. Árbitros, cuádrenme el tiempo. Cuádrenme el tiempo, avísenme. A ver, pónganse de acuerdo para que comience A ver, espere que el otro. ¿Listo? Comenzamos. Yo sí le puedo comprobar que la Iglesia Católica es la de Cristo. Él no lo pudo hacer fácil, porque es imposible dar fundamentos bíblicos ellos de que la iglesia de ellos es de Cristo, porque hasta ahora está comenzando esa iglesia. Yo le puedo comprobar, en primer lugar, la Iglesia Católica es la de Cristo, porque esa Biblia que ellos tienen y que Él acaba de decir que lo que está en la Biblia es palabra de Dios, esa Biblia no la hizo la iglesia de ellos. Esa Biblia la hizo la Iglesia Católica en el año 382 con el Papa San Damaso I en el Sínodo Romano. Hizo la Biblia que tienen los hermanos separados y que tenemos los católicos, y de ahí nos fundamentamos todos. ¿Cómo comprobamos que la Iglesia Católica es la de Cristo? Si no fuera la de Cristo, ellos no creerían que eso es palabra de Dios. Fue la Iglesia Católica quien reunió las cartas. Una carta estaba en Roma, la agarró y la trajo. Otra en la Galacia la trajo. Otra en Filipo la trajo. Y así, y las metió todas en un libro y dijo, esto es palabra de Dios. Hizo la Biblia, porque la Biblia cristiana no existía. Existía la Biblia judía, canon judío, el canon de Alejandría, y en el año 90 el canon de Palestina, y en el año 382 el canon cristiano que tenemos todos. La primera prueba de que la Iglesia Católica es la de Cristo, porque hizo la Biblia. Cristo no hizo Biblia, mandó a predicar, la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Segundo, ¿cómo sé yo que la Iglesia Católica es la de Cristo? Y que si es importante. Él explicaba algo: el único camino para ir a Dios es Cristo, no la iglesia. Léanme con la Reina Valera, no, léanme con la Biblia de ellos. ¿Me la presta para que él use la Biblia suya? Va a leerlo con la Biblia de él, para que los hermanos separados se den cuenta la diferencia de la doctrina de ellos y la doctrina de nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18. Ustedes van a ver que ciertamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero que la iglesia está unida a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Oigan, Colosenses 1:18. Y Él,
es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza, observen, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Observen entonces, el Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, está compuesto por dos partes: la cabeza y el cuerpo. Según dice Pablo, el mismo que dice que Jesús es el mediador, como decía el hermano, ese mediador es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia, y está escrito. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el camino, ¿tendrá algo que ver la iglesia o no tiene nada que ver? Cristo es el camino y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Tiene algo que ver? Cristo es la verdad y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Cristo es la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y vamos a ver si la iglesia no tiene nada que ver en el camino y nada tiene que ver en la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Y ustedes verán que con la Biblia Reina Valera nos viene a decir que si la iglesia tiene algo que ver con Cristo como camino y como verdad. Ponga cuidado. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Siga. Columna y baluarte de la verdad. Cristo es el camino, Cristo es la verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que es el camino. Entonces tiene algo que ver. La iglesia es columna y base de la verdad. Cristo es la verdad. Entonces Pablo coincide. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Entonces dice Timoteo, tienen que saber cómo deben portarse en la iglesia del Dios vivo. El Dios vivo tiene una iglesia. Para nosotros los católicos, yo no soy la iglesia. Con el respeto que él se dirigió hacia nosotros, yo me dirijo hacia él. Y debo aclararle con la Biblia que ese fundamento que usted dice que yo soy la iglesia es contrario a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios capítulo 12 versículo 14. La iglesia es el cuerpo de Cristo, está en el versículo 12. Y en el versículo 14, estamos hablando de Primera de Corintios capítulo 12 versículo 14, nos viene a decir que esa teoría de que yo soy la iglesia, eso no es verdad según la Biblia. Dale. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Repítalo. Además, el cuerpo no es un solo miembro. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Repítalo. Además, el cuerpo no es un solo miembro. El cuerpo no es un solo miembro, como él dijo. Yo soy la iglesia. No, yo no soy la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo no está formado por un solo miembro. Siga. Sino muchos. Sino muchos miembros. Por eso se le respeta lo que él dice. Pero la Biblia, él y ningún hermano separado me puede mostrar un capítulo y un versículo donde diga yo soy la iglesia. Eso no existe. Pero sí existe que la iglesia somos todos y que nosotros formamos un solo cuerpo y que un solo miembro no forma un cuerpo. De modo que cuando él dice la iglesia soy yo, es un error teológico y bíblico, porque eso no está en la Biblia y eso no es correcto. Ahora bien, ¿cómo sé yo que la iglesia católica es la de Cristo? Porque Jesucristo la fundó y él decía, oye, en la iglesia evangélica hay muchas divisiones. Precisamente por eso Cristo fundó la iglesia. Cuando Cristo fundó la iglesia, la fundó porque había muchas divisiones. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Cuando Cristo funda la iglesia había muchas divisiones como ahorita los evangélicos. Una cosa, otra. Y usted verá que la iglesia católica mantiene la unidad.
La misma Iglesia Católica de Roma lee las lecturas de hoy, las que se leen aquí, y las que se leen aquí se leen en Venezuela, y las que se leen en Venezuela se leen en Estados Unidos, y las que leen en Estados Unidos se leen en México. Todo es una unidad. No hay división en la doctrina. Lo que se predica allá, se predica aquí, se predica en aquel lugar. La división está entre los evangélicos. Ahí sí hay división. Cada uno enseña lo que quiera, cada iglesia enseña lo que sea, como él mismo lo estaba diciendo. Y me pareció muy sensato. Ahora, miren cuando Cristo funda la iglesia, ¿por qué la funda? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿De qué predican? ¿Qué hablan de mí? ¿Qué es lo que enseñan? Ellos dijeron, observen que unos predicaban que Jesucristo era una cosa, otros que Jesucristo era otra. Cada uno predicaba sobre Jesucristo. Pongan cuidado. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Unos predican que Jesucristo es Juan Bautista. Están predicando sobre Jesucristo, pero mal. Dicen que Juan Bautista, y él no era Juan Bautista. Siga. Otros, Elías. Estaban predicando sobre Jesucristo, pero erradamente decían que era Elías. Y otros, Jeremías. Que eran cristocéntricos, estaban predicando sobre Jesucristo, pero diciendo que era Jeremías. Error. O alguno de los profetas. Así predicaban cuando Jesucristo vino a fundar la iglesia. Cuando Jesucristo ve eso, Él decide fundar la iglesia para que en medio de tanta confusión, de tantos predicadores que hablaban sobre Jesucristo, pero erradamente, hubiese una iglesia que predicara la verdad. Ponga cuidado. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Pedro predicaba mentiras como los demás? No, Pedro predicó la verdad. Siga. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué está diciendo? Que aquellos que predicaban sobre que Cristo era Juan Bautista era revelado por la carne, no por Dios. Lo que era Jeremías era revelado por la carne, por su propio pensamiento, lo que a ellos le venía en gana. Pero a Pedro no se lo reveló la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Sino que eso sí viene de Dios. Y escuche. Y yo también te digo, yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí deténgase. Jesucristo quiere una sola iglesia. Y esa iglesia la edificó para que se predicara la verdad, de la cual dice Pablo, la iglesia es columna y base de la verdad. Porque había muchos predicando sobre Cristo, pero mentiras. Entonces predican la verdad, fundan la iglesia. ¿Y cómo sé que es la iglesia católica? Porque al fundar la iglesia le da la autoridad a un hombre que nosotros en la iglesia llamamos Papa. Pedro le da la autoridad. ¿Y cómo sabemos que le da? ¿Cómo sabemos que le da la autoridad? Porque de 4 maneras lo nombran jefe de la iglesia. 4 maneras. Primera, tú eres Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está la iglesia de Jesucristo. Se va a reconocer porque hay una piedra visible, una roca visible, Pedro. Pero no solamente eso. Van a ver cómo le da la autoridad a Pedro. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora escuche lo que viene. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Nadie, pero nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco puede negar que Cristo le dio la autoridad a Pedro con las llaves. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Esa iglesia que fundó Jesucristo tiene un jefe. ¿Cómo sabemos que tiene un jefe? Porque le entregó las llaves.
para que la gente pueda entrar al cielo. Le doy la llave del reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo? Usted será el jefe de la iglesia que yo acabo de fundar. Y todo el que pertenezca a esa iglesia podrá entrar al cielo porque usted tiene las llaves. Y miren de tercera manera cómo le dio la autoridad a Pedro. Siga. Y todo lo que desatares en la tierra. No, lo que ates. Y todo lo que atares en la tierra. Ahí está la tercera forma de darle autoridad. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Aquí está el respaldo. Yo fundé una iglesia, le doy la llave a Pedro, le doy la autoridad a Pedro, y lo que Pedro haga, yo lo firmo y lo sello. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Eso significa autoridad. Y no solo eso, de 4 maneras, la cuarta manera. Y todo lo que desatares. Ahora, si usted desata en la tierra, será desatado en los cielos. Por eso los católicos creemos que el Papa tiene autoridad de atar y de desatar. Por eso creemos que el Papa es el representante de Cristo, porque para la muestra un botón y lo puedo comprobar con capítulos y versículos. Y para que ustedes se den cuenta que los hechos de los apóstoles nos narran cómo la iglesia de Cristo se edifica. Dijo Cristo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia mía. ¿Quién es el constructor? Cristo. ¿Por qué sabemos que es Cristo? Porque dice: yo voy a construir, a edificar. Él es el constructor. ¿Quién es la piedra que está colocando en la iglesia? Pedro. El constructor, que es Cristo, coloca la piedra y dice: y sobre esta piedra voy a seguir construyendo mi. Ahora vamos a ver si cumplió o no cumplió Cristo seguir construyendo la iglesia. Mírenlo, Hechos de los Apóstoles. Hechos es lo que hicieron, la constancia de que lo hicieron. Vamos a ver que Jesucristo siguió construyendo la iglesia, y van a ver que en la piedra de Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Cristo va construyendo la iglesia. Lo van a ver, el constructor. 47. 47, 2:47. Tú eres Pedro, sobre esta piedra yo voy a construir la iglesia. Vean a Cristo construyendo la iglesia, vean. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor. Y aquí, otra vez. Y el Señor. Otra vez. Y el Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo, el que le dijo a Pedro: y sobre esta piedra yo voy a construir mi iglesia. Y el Señor añadía cada día. Y el Señor añadía, iba construyendo la iglesia. Añadía cada día, construiré futuro. Voy a añadir, añadía cada día a la iglesia, está construyendo la iglesia, los que habían de ser salvos. ¿Por qué dice los que habían de ser salvos? Porque Pedro tenía la llave del reino de los cielos para que todo aquel que se integre a la iglesia, ve que la iglesia no es una persona, como decía él. No, porque Cristo iba añadiendo a la iglesia los que se iban salvando. Entonces, ahora vean que la piedra, el constructor es Cristo. Cristo iba añadiendo a la iglesia los que se iban salvando. Ahora vamos a ver la piedra Pedro, cuando Cristo añadía. Estamos leyendo Hechos 2:47. Vamos a leer Hechos 2:41. A ver quién era la piedra donde Cristo estaba añadiendo en la iglesia. ¿Cómo era la cosa? Así que los que recibieron su palabra. Otra vez, Luis, otra vez. A ver, no me pierdan la atención. Escuchen. Así que los que recibieron su palabra. ¿La palabra de quién? No sabemos. Léame, por favor, Hechos 2:38 para ver la palabra de quién. Pedro
les dijo. ¿Ah, la palabra de quién? De Pedro. Los que recibieron la palabra de Pedro. Pedro les dijo. Está hablando Pedro. Pedro les dijo, le dio un mensaje en el 38, en el 42, otra vez, 41. Otra vez, el 41. El 41. Así que los que recibieron su palabra. La palabra que Pedro les estaba predicando. Tú eres Pedro y sobre esta piedra. Ajá, las palabras de Pedro. Tú eres Pedro. Los que acogieron la palabra de Pedro. Fueron bautizados. Paren la oreja. Y se añadieron. Aquel día. Aquel día. Como 3,000 personas.